El niño arrastraba su saco de leña al mercado todos los días, despreciado por todo el pueblo, hasta que un día se desplomó de agotamiento. Todos le dieron la espalda, excepto un soldado. Lo que hizo a continuación dejó a todo el pueblo atónito y sin palabras. ¿Sigues arrastrando ese maldito saco de leña por aquí? El grito de la señora Mullins resonó desde la carnicería en el centro del mercado, atravesando el frío gélido de la mañana. Hace no respondió. Simplemente tensó la cuerda, con la cabeza agachada, y subió la pesada carga por el sendero de tierra helada. Sus zapatos gastados resbalaron en la ligera pendiente, y los tacones dejaron pequeñas grietas en el duro suelo. Glenmore era un pueblito tranquilo solo si ignorabas el incendio de años atrás, el que consumió a los padres de Hace y dejó sus nombres en susurros. Incluso ahora, manchas de hollín ennegrecían los ladrillos de la calle principal, como si el pueblo estuviera decidido a preservar esa mancha, un castigo no solo para los muertos, sino para todos los que quedaban. La bolsa se arrastraba con un crujido áspero. Un lado se rasgó, revelando un trozo de madera dentado que raspaba el suelo con un ruido sordo, hueco y hueco. Pesaba casi tanto como el propio Hace, quizá más, pero no se detenía. Con la mano izquierda en la cuerda y el brazo derecho extendido para mantener el equilibrio, necesitaba vender la leña. Necesitaba la moneda para comprar jarabe para la tos para Ellie, su hermanita enferma, que yacía en su cabaña al borde del bosque. Un viento gélido soplaba ladera abajo. La luz del sol no penetraba las densas nubes gris plomizas. Las tiendas abrieron una tras otra, pero la mayoría de los habitantes del pueblo que vieron a Hace se dieron la vuelta. Un hombre abrazó a su hijo pequeño y le susurró: «No lo mires. Esa familia solo trae problemas». Cerca de la curva de la plaza, la rueda de madera bajo su carreta chirrió con fuerza, y luego el eje se quebró. El saco se volcó y se estrelló contra el suelo, esparciendo troncos por todas partes. Un trozo rodó hasta los pies de la señora Mullins, rozando sus botas de cuero. Bajó la mirada, entrecerró los ojos y, sin decir palabra, metió un cucharón en el fregadero y le echó agua sucia directamente a Hace. La mugre le empapó la cara y el cuello deshilachado de la camisa. El olor a carne cruda mezclado con barro se le pegó a la piel, ahogándole la garganta. Hace no se inmutó. No se levantó. Permaneció sentado, recogiendo troncos a ciegas. Una astilla le cortó la mano congelada, la sangre le corría entre los dedos agrietados. Apretó la herida contra el pecho, no para curarla, sino para calentar la carne sangrante. Al otro lado de la calle, una joven se asomó desde la panadería. Dio un paso al frente y se quedó paralizada ante la mirada fulminante de la señora Mullins. Encorvó los hombros y volvió a entrar, cerrando la puerta de cristal. Un viejo camión pasó retumbando, rodando sobre surcos fangosos. Hace levantó la vista un instante y luego volvió a bajarla. La mochila se sentía el doble de pesada, no solo por la madera, sino también por el desprecio de la ciudad que pesaba sobre su espalda. Durante casi 15 minutos, metió cada tronco en el saco roto, deslizando un palo roto debajo de la carreta para sujetar el eje y atándolo con una tira de tela. Cada movimiento era lento y deliberado, no por habilidad, sino porque lo había hecho a diario durante 3 años. Solo un poco más, le susurró al viento helado. «Espérame, hermanita». Nadie lo oyó. Nadie vino. Una ráfaga de viento arrancó un montón de nieve del tejado, que cayó junto a él. Alguien lo vio, pero apartó la mirada rápidamente. Finalmente, Hace arrastró la bolsa hacia el mercado central mientras los puestos abrían. Se detuvo frente al horno de Lucille. Madame Lucille salió, con su mirada penetrante como siempre. «Te dije que no compro nada de la familia del diablo», gritó, señalando al suelo. «Vete a otro lado. No quiero tu sombra cerca de mi tienda». Sin decir palabra, Hace inclinó la cabeza y dejó la bolsa. Aparecieron 3 chicos de su edad. El más alto pateó el eje, volcando la carreta. Se derramó más leña. Uno de los chicos rió: «Uy, lo siento, diablillo». El segundo le lanzó un tronco a Hace. El tercero lo observó con una sonrisa burlona. Hace se agachó, recogiendo los troncos uno a uno. Tenía los labios agrietados y sangrantes, y las manos le temblaban mientras intentaba de nuevo reparar el eje. Entonces, se mareó. Su visión se nubló, el mundo le dio vueltas y se desplomó,
boca abajo, en el pasillo más concurrido del mercado. Todos lo vieron, pero nadie vino. La señora Lucille dio un portazo. Los transeúntes la rodearon como un charco de basura. Un niño pequeño observó la figura inmóvil de Haze, su madre susurró, «No mires», y se apresuró a irse. Los copos de nieve caían sobre la fina tela del abrigo de Haze. Su carreta estaba volcada, con el eje doblado como un hueso roto. Entonces sonó una bocina. Chirriaron neumáticos. Un camión militar gris derrapó ante la vista, obligando a la multitud a apartarse. La puerta se abrió de golpe y un soldado con un abrigo grueso salió. Se arrodilló junto a Haze, le tomó el pulso y preguntó, «¿Qué le pasó?». Nadie respondió. Repitió la pregunta con firmeza, el silencio se hizo pesado. Con suavidad, el soldado levantó a Haze, lo abrazó y observó los rostros a su alrededor. Tras la ventana de la panadería, Lucille observaba inmóvil. Los tres chicos miraban fijamente sus botas. La gente del pueblo pasó junto a ellos, fingiendo ignorancia. Nadie habló, dijo el soldado, tranquilo pero firme. Vieron a un niño desplomarse y no hicieron nada. Algunos rostros se pusieron rígidos. Llevó a Haze a la camioneta, lo acostó envuelto en una manta militar y le abrochó el cinturón de seguridad. Entonces notó una pequeña cicatriz en forma de medialuna en el cuello de Haze, una marca discreta e inconfundible. En ese momento, el soldado se quedó paralizado, como si lo asaltara un recuerdo repentino, su propia hija, arrastrada por un incendio. Cerró los ojos, respiró hondo y se sentó al volante. Sin decir una palabra más, arrancó el motor. Mientras el camión militar se alejaba, su rugido resonó por todo el mercado. El soldado solo había dejado una frase, «Si así se trata a un niño, este pueblo no merece ser llamado comunidad». La multitud permaneció inmóvil, con el rostro agachado, su silencio expuesto. Y ya nadie fingía no ver. Porque desde ese momento, nadie en Glenmore pudo ignorar al chico que arrastraba ese pesado saco de leña. Lo que siguió obligaría a todas las miradas a la verdad. El camión militar se detuvo en la pendiente de tierra que conducía al antiguo hospital de campaña, enclavado en la ladera cubierta de pinos. Este edificio de piedra gris de 2 plantas había albergado a soldados heridos durante la guerra civil. Solo una habitación seguía en uso, el resto estaba cubierto de polvo y musgo. Carter cargó a Haze por el oscuro pasillo. La luz era tenue, y los marcos metálicos de las camas eran viejos pero impecables, se limpiaban semanalmente, por una costumbre que nadie recordaba de dónde provenía. Lo tumbó con cuidado, comprobó su respiración, le aflojó el cuello rígido y le quitó la manta raída. Haze seguía inconsciente, pero su pequeña mano aferraba algo envuelto en una tela raída. Con cuidado, Carter desenvolvió la tela para revelar un lienzo andrajoso que contenía una pequeña placa de bronce deslustrada. La levantó a la tenue luz, donde un discreto grabado reflejaba el tenue resplandor, Departamento de Bomberos de Holloway Glenmore. Carter se quedó paralizado. Conocía ese nombre. Lo había oído una vez antes, entre el crepitar de una radio defectuosa, ese grito desesperado en medio del caos, un bombero corriendo a un almacén en llamas para salvar a su esposa e hijo. Recordaba la imagen con claridad, un hombre abrazando a una niña pequeña, gritando mientras desaparecía entre el humo, y luego la explosión que enterró el nombre de Holloway para siempre. Carter apretó la mano, no por la ira que sentía por el abandono del niño, sino por esos ojos, ojos que tenían la misma mirada atormentada que su propia hija le había dirigido justo antes de que el fuego lo destruyera todo. Se sentó en el borde de la cama, dejó la placa sobre la mesa y mantuvo la mirada fija en el niño dormido. Momentos después, Haze gimió aturdido, con los labios temblorosos. «Elle, no te mueras. He vuelto, no tengas miedo». Un escalofrío recorrió la espalda de Carter. Le tocó la frente, frío, pero sin fiebre. El niño no era más que piel y huesos. Carter abrió su bolsa, sacó una bolsa de suero, la insertó en el frágil brazo de Haze y la aseguró con una gasa. Al terminar, retrocedió un paso, se enderezó y miró al techo en silencio. Una hora después, Haze se despertó. Su mirada se posó en Carter, nervioso, sorprendido, y luego se apartó bruscamente. Se incorporó bruscamente, buscando la vía intravenosa, pero Carter le sujetó el brazo con suavidad y le dijo con firmeza, «Ahora estás a salvo».
Nadie te va a hacer daño. Suéltame, dijo Jace con voz ronca. Tengo que volver con ella. Carter preguntó suavemente, ¿quién es ella? Mi hermanita. No puede caminar. Está sola en casa. Miró hacia otro lado. No necesito estar aquí. Por favor, no me salves. La voz de Carter era tranquila pero firme. Te desplomaste en medio del mercado. Nadie acudió a socorrerte. No podía dejar que un niño muriera congelado a la vista de todos. Por primera vez, Jace sostuvo su mirada. Sus ojos inyectados en sangre eran tan silenciosos como el agua estancada. No lo entiendes, dijo, cada palabra pesada como el plomo. Todo el pueblo quiere verme muerto. Carter no dijo nada, pero los recuerdos de aquel antiguo incendio volvieron a él como una herida abierta, los gritos, el olor a madera quemada, el resplandor de las llamas danzando sobre el letrero del almacén municipal de Glenmore. Recordó los gritos frenéticos, hay un niño ahí dentro, luego la explosión, luego el silencio. Finalmente, Carter preguntó, ¿tu padre, cómo se llamaba? Holloway, respondió Jace sin dudarlo. Michael Holloway. Carter inclinó la cabeza al oír el nombre. Se levantó, se acercó al escritorio y cogió una placa vieja. La sostuvo un buen rato antes de darse la vuelta. En voz baja, dijo, vi a tu padre aquella noche durante el incendio. Jace se estremeció. Intentaba salvar a alguien, susurró. Escuché su nombre en la radio, pero para cuando llegué, el almacén ya había explotado. Dijeron que él fue quien lo provocó. Jace se mordió el labio y asintió como si repasara un veredicto que había oído cientos de veces. Sé lo que dicen, pero no es cierto. Carter lo miró fijamente a los ojos, demasiado mayor para un niño de 12 años, y luego volvió a sentarse junto a la cama. Sirvió un vaso de agua y se lo dio a Jace, quien lo aceptó con mano temblorosa. Sé lo que dicen, repitió el chico, esta vez más bajo, pero con seguridad. No había provocación en su voz, ni súplica, solo una verdad silenciosa que nadie se había molestado en escuchar. Carter asintió levemente. Te llevaré a casa. Pero primero, necesito comprobar algunas cosas. Esa frase simple y poco prometedora era lo primero que un adulto le decía a Jace en 3 años sin ignorarlo. No la comprendía del todo, pero por primera vez se sentía visible, reconocido. Y en la mente de Carter, una puerta al pasado se abrió con un crujido. El viento de aquel viejo fuego volvió a entrar, trayendo humo, culpa y la terrible sensación de que quizá había estado mirando a la persona equivocada todo el tiempo. Si una sola persona se detiene, rezo para que vea. Rezo para que escuche a mi hijo. Carter dobló la nota y se la guardó en el bolsillo del pecho. No dijo nada, pero algo en su interior, endurecido por la guerra, el fuego y la pérdida, se quebró, solo un poco. Jace se incorporó y ajustó la manta a su hermana. Dijo en voz baja, mi padre, él no provocó ese incendio. Sé que todos lo creen, pero se equivocan. Carter asintió levemente. Empiezo a pensar lo mismo. La esperanza, silenciosa y paciente, iluminó los ojos de Jace. Había esperado mucho tiempo a que un adulto tomara en serio sus palabras. Esa noche, Carter estaba sentado junto al fuego. Su voz era lenta, como si estuviera deshaciendo un nudo en su mente. Estaba en urgencias, empezó. Recibí la llamada por radio alrededor de la medianoche. Alguien gritó con claridad, Holloway está dentro. Lleva un niño en su vientre, aún con vida. Tragué saliva con dificultad. Para cuando llegué, el almacén había explotado. No quedaba nada. Solo se oía el sonido de la gente señalándose. Jace levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por el humo. Temblaba, no de frío, sino por el peso de oír por primera vez en años a alguien hablar de su padre sin sospechar nada. Dijeron que provocó el incendio para ocultar algo, continuó Carter, mirando fijamente las llamas parpadeantes. Pero lo que vi, no tenía sentido. Algo andaba mal, de verdad. Jace bajó la mirada, y de repente, levantó la mano para cubrirse la cara. Sus hombros se estremecieron y dejó escapar un sonido ahogado, el dolor era tan profundo que tuvo que forzar la salida. Intenté decirles, susurró. Que mi padre no era así.
Todos negaron con la cabeza, mirándolo como si le corriera fuego por las venas. Carter se volvió hacia el chico. Su mirada denotaba comprensión. Nadie te escuchaba nunca, ¿verdad? Jace asintió lentamente, mientras las lágrimas caían sobre la tela desgastada de su camisa. Nunca. Hasta ahora. Un silencio denso invadió la habitación de madera. Carter extendió la mano, sirvió un vaso de agua y lo colocó con cuidado en las manos del niño. Bueno, dijo, a partir de hoy, ya no tendrás que hablar contigo mismo. Entre la calma gélida y el olor a madera podrida, Carter miró a Ellie. Su mirada era apagada, su piel pálida, su respiración agitada, como si se estuviera desgarrando. Se acercó y se sentó en el borde de la cama, poniéndole una mano en la frente. Frunció el ceño suavemente. Está ardiendo. Siempre arde en cuanto cambia el viento. Jace murmuró, el médico del pueblo no atiende a ningún miembro de la familia Holloway. Intenté conseguir una medicina una vez, pero dijeron que no nos la venderían. Carter se levantó y sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo. Entonces llevaré a tu hermana al hospital del condado vecino. Sin súplicas ni esperas, simplemente haré lo que tenga que hacerse. Jace apretó la mano de su hermana y negó con la cabeza. Si haces esto, todo el pueblo te odiará. Carter miró al niño. No estoy aquí para que me quieran. Se giró hacia Ellie. Sus ojos parpadearon débilmente, demasiado débiles para hacer preguntas. Carter colocó suavemente la mano sobre la fina manta y dijo, como una promesa, no abandonaremos a nadie. Nunca más. Había anochecido en la colina de los soldados retirados. El viento silbaba a través de las rendijas de la puerta de madera, y las ramas de pino repiqueteaban como golpes lejanos. Carter estaba sentado solo en la habitación del segundo piso de la pensión para veteranos. La habitación no contenía más que un escritorio, una cama plegable, una vieja estantería y un archivo que guardaba bajo llave desde 2019. Esa misma tarde, había llevado a ella al hospital del condado, a 50 kilómetros de la ciudad. El médico había dicho que necesitaría tratamiento a largo plazo, pero que aún había posibilidades de recuperación. Carter no lo dudó, firmó todos los documentos sin vacilar, y luego llamó a un viejo amigo que dirigía un campamento de entrenamiento de invierno y le pidió que cuidara de Jace durante unos días, una cama cómoda, comidas calientes, un lugar donde nadie lo mirara como un bicho raro. Ahora los únicos sonidos en la habitación eran el tic-tac de un reloj y el peso de un hombre dividido entre el pasado y el presente. Carter abrió el cajón. Su mano se detuvo sobre la cerradura y luego giró el pomo. Clic, el cajón se abrió, liberando un aroma a papel viejo y ceniza, como si el tiempo mismo temblara al ser perturbado. Extendió el expediente sobre el escritorio, fotos de la escena del crimen, planos del almacén, grabaciones de radio, todo sellado bajo la conclusión de incendio accidental por negligencia. Pero la voz de Jace resonó en su cabeza, mi padre no hizo nada, pero nadie me creyó. Carter metió la mano en su chaqueta y sacó el papel arrugado del pequeño altar de la casa de madera. Si me voy, no abandonen a los niños. Son inocentes. Créanles, aunque el mundo entero no lo crea. Las palabras permanecieron secas y quebradizas, como un deseo. Recordaba perfectamente ese incendio. Cuando llegó, el edificio estaba consumido. La gente señalaba el cuerpo de Holloway sin dudarlo, acusándolo como por instinto. Pero ¿dónde había comenzado realmente el incendio? ¿Por qué había monitores en la oficina? ¿Y por qué nunca había vuelto a hacer esas preguntas? Carter apretó los puños y contempló la foto humeante de un hombre corriendo entre las llamas con un niño en brazos. Si se había equivocado, entonces este niño arrastraba no solo un saco de leña, sino el peso de un veredicto erróneo. Hojeó páginas amarillentas con una letra apretada, notas de la investigación del incendio del almacén del centro cívico de Glenmore. 3 semanas para cerrar el expediente, con un sello de tinta que decía, cortocircuito en los registros, accidental. Pero Carter recordaba la alarma a todo volumen, el olor sofocante a plástico quemado y a Holloway entrando de golpe, llamando a su hija. Había aceptado el informe oficial, pero ahora, tras escuchar a Jace, tras leer la carta, el recuerdo le despertó una violenta emoción. Cogió el teléfono y marcó un número que no había usado en años. Sonó 3 veces antes de que una voz ronca respondiera, medio cautelosa, medio anticipada, pensabas que nunca llamarías.
Carter apoyó el codo en el escritorio, agitando distraídamente un encendedor viejo y oxidado. Tenemos que vernos. Se trata de Glenmore. Mañana. Al otro lado de la línea, un suave suspiro seguido de un breve silencio, el justo para que Carter se diera cuenta de que el hombre estaba evocando un recuerdo amargo. De acuerdo. La vieja gasolinera, en la carretera secundaria que atraviesa el bosque. 1:00 p.m. en punto. Pero prepárate, hay cosas que no se deben decir con suavidad. Carter no respondió. Contempló la foto borrosa sobre su escritorio, su mirada penetrando las capas de ceniza y recuerdos. El viento azotaba el viejo tejado. Permaneció inmóvil, ante una verdad más pesada que el fuego. Podría haber mentido, y de ser cierto, había ayudado a enterrar a una familia en una oscuridad de la que jamás se recuperarían. A la tarde siguiente, Carter condujo por el camino de tierra lodosa y rojiza que bordeaba el extremo sur del pueblo. Los cimientos de ladrillo carbonizado del viejo almacén aún se alzaban solos en un campo de hierba amarillenta. Cerca, una choza de hojalata con el techo gris y desplomado se alzaba bajo dos montículos. Un viejo letrero de madera, colgado torcido junto a la puerta, decía, Taller de soldadura y reparación Garrett, cerrado. Detuvo el coche. El aire estaba quieto y el viento soplaba a través del metal oxidado, produciendo un chirrido sordo y doloroso. La puerta de la tienda estaba entreabierta. Carter la empujó sin llamar y entró. Garrett estaba inclinado hacia adelante, soldando una estructura de acero rota. Su camisa estaba deshilachada en los hombros, su cabello color ceniza y su espalda encorvada como si llevara 5 años de silencio. Al oír pasos, se detuvo y se quitó las gafas protectoras, pero no levantó la vista. Aún así viniste, dijo con voz seca y ronca, sin sorpresa, pero lleno de expectación. Carter se quedó quieto un momento antes de hablar. Hay demasiadas cosas que no cuadran. El informe no concuerda con la historia de la niña ni con sus recuerdos de aquella noche. Garrett dejó sus herramientas y se giró, mirándolo a los ojos. ¿Tenías tus dudas entonces, verdad? Carter no lo negó. Lo hice, pero cuando renunciaste repentinamente después del incidente, pensé que preferiste el silencio. Garrett soltó una risita hueca y amarga. No lo elegí. Iba a entregar los documentos originales, pero a la mañana siguiente, el capitán y un concejal entraron en mi oficina. Recorrió el recuerdo con la mirada. Dejaron una carta de despido en mi escritorio y dijeron, extraoficialmente, que si quería la paz, la rompería. Y así lo hice. Carter se acercó y su mirada se posó en un archivador de acero. ¿Por qué me cuentas esto? Garrett guardó silencio unos segundos y luego habló despacio, casi como si confesara, porque oí el nombre del chico, Jace Holloway. Porque lo vi arrastrando esa bolsa de leña por la plaza, como si llevara mi culpa consigo. No puedo morir con eso enterrado en mí. Abrió el armario, sacó una carpeta vieja atada con una cuerda de tela descolorida y la dejó sobre el escritorio. El plano original y una foto de la escena. Nunca los entregué. El incendio empezó en la oficina administrativa, no donde dijeron que ocurriría. Carter desplegó el dibujo. Su mirada se posó en un círculo rojo marcado al este del almacén, una zona reservada para el personal del ayuntamiento. Murmuró entre dientes. Garrett asintió, y su voz se convirtió en un susurro. Esa noche, oí cristales rotos y a alguien gritando en la habitación. Pero después de que me echaran de la policía, me convencí de que era mejor dejar que todo se desvaneciera. Pero ese chico creció en silencio, y el nombre de su padre quedó en el olvido. Sacó otra foto del expediente, una foto en blanco y negro, con la esquina quemada, tomada en el pasillo administrativo. Me quedé callado, y él pagó el precio por mí, un niño de 12 años. Carter tomó la foto y le apretó la mano. Y ahora, si me callo, no soy diferente a ti. La miró fijamente, inmóvil. Esta es la primera prueba real, no solo planos, sino un testigo vivo. Alguien que oyó el grito, vio dónde empezó el incendio, supo que todo había quedado enterrado y guardó silencio durante 5 largos años. ¿Alguien más lo sabe?, preguntó Carter. No. Los demás se jubilaron anticipadamente, algunos simplemente desaparecieron de los archivos. Esta ciudad, murmuró Garrett, ha enterrado tanto el fuego como la verdad.
Se recostó en su silla y dejó escapar un suspiro cansado. Pensé que el silencio protegería al niño. Pero la paz no nace de esconderse, sino de aceptar. Carter dobló el mapa y se lo guardó en el bolsillo interior. No necesitaba nada más. La pared estaba agrietada, y lo que había más allá estaba a punto de ser revelado. Se giró hacia la puerta. Garrett no se levantó ni miró atrás. Regresó a su puesto de soldadura, se puso las gafas protectoras y dejó que la antorcha volviera a encenderse. No para ocultar nada esta vez, sino para arreglar lo que se había roto. No necesitaba llamar la atención. Sin embargo, la temperatura en la habitación parecía haber bajado unos grados. Carter permanecía en perfecta calma, con la mirada fija en la mano del sheriff, a centímetros de su arma enfundada. Solo estoy buscando algunas cosas que han quedado olvidadas durante demasiado tiempo, dijo en voz baja. No tienes derecho a estar aquí. Doyle dio un paso al frente, su sombra se extendió por el suelo de baldosas. Podría hacer que te arrestaran por allanamiento y posesión de documentos clasificados. Carter no se inmutó. Lentamente sacó una libreta pequeña y desgastada del bolsillo interior de su abrigo y se la mostró a Doyle. Adelante, respondió. Si no me voy por mi cuenta, todo lo que está en esta libreta estará en el escritorio del editor del Mountain hecho al amanecer. Y créeme, les interesará mucho la firma de un bombero veterano que fue presionado para alterar un informe de investigación oficial. Doyle se quedó paralizado. Su mirada se posó en el cuaderno, lo suficientemente cerca como para reconocer la inconfundible letra de Garrett. Sabía que Carter no estaba fanfarroneando. Sabes que estás jugando con fuego, ¿verdad? La voz de Doyle era baja, la amenaza había desaparecido, reemplazada por una advertencia casi reticente. El tono tranquilo y mesurado de Carter le respondió, no. Estoy escarbando entre cenizas. Y si hay fuego ahí abajo, yo no lo empecé. Se hizo un largo silencio. Doyle exhaló lentamente, su autoridad flaqueando bajo el peso de una carga más pesada que cualquier placa. Finalmente, se hizo a un lado. No te vi esta noche, murmuró, pero recuerda esto, lo que desentierres podría enterrar una ciudad entera. Y a donde quiera que vayas, te seguirá. Carter asintió levemente y pasó junto a él sin mirar atrás. Empujó la puerta lateral y una ráfaga de aire frío lo golpeó como una última advertencia. Afuera, la plaza estaba silenciosa y vacía. La primera luz del amanecer se filtraba por el tejado del antiguo ayuntamiento, proyectando un tenue resplandor sobre la estatua del soldado desconocido, cubierta de rocío, como si la ciudad, dormida durante tanto tiempo bajo un velo de mentiras, finalmente comenzara a despertar. Carter se quedó allí un momento, agarrando su cuaderno con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lo que ardía en su interior no era rabia, sino responsabilidad. Por primera vez en años, sabía exactamente qué debía hacer, y esta vez, nadie se quedaría atrás. 3 días después del robo, Carter había reunido todas las pruebas, un plano proporcionado por Garrett, una foto nunca antes vista del pasillo quemado, una grabación de audio de una confesión, una copia de los registros judiciales antes de que fueran destruidos y un extracto del diario de Daniel Holloway, encontrado en una caja de madera junto a la chimenea. La última frase aún lo atormentaba: si muero, quiero que mi hijo sepa que no me escapé. Contactó a 3 medios de comunicación, el Mountain Hecho, el Glenmore Gazette y un reportero del Pentágono en quien alguna vez confió. Todas las respuestas fueron vagas, vacilantes, aterrorizadas por las consecuencias. Demasiado arriesgado, dijeron. El pueblo se rebelará. No podemos publicar sin la aprobación del departamento del sheriff. Un editor comprensivo fue brutalmente honesto: esta historia afecta al ayuntamiento, a la policía y a la compañía estatal de seguros médicos. La enterrarán. Créanme. El silencio se prolongó tras esa última llamada. Pero esa noche, en su estrecha habitación de motel, vio a la pequeña Ellie dar pasos vacilantes con sus nuevos aparatos, y vio a Jace más erguido que nunca, con los ojos brillantes de esperanza. Supo entonces que guardar silencio sería un crimen en sí mismo. Así que fue directo al ayuntamiento y concertó una cita para una intervención local el domingo por la mañana. Alquiló un equipo de sonido, construyó un podio improvisado y entregó personalmente una carta a cada hogar. Ven a la plaza del pueblo a las 11 de la mañana. Hay algo que debes saber, y nadie más te lo dirá. Cuando llegó el domingo,
Se oyeron murmullos entre la multitud reunida. Un hombre se encorvó. Una anciana se llevó un pañuelo a los labios. Pero nadie se fue. Nadie se atrevió a alejarse. Carter respiró profundamente, levantó su gastada libreta de cuero y comenzó a hablar, no como un político, sino como un hombre que dice la verdad absoluta. Me gustaría contarles sobre un bombero. Se llamaba Daniel Holloway. Fue el primero en responder al incendio de los archivos hace 5 años. Yo también estaba allí, como miembro de la unidad militar de emergencias. Cuando llegué, la radio aún sonaba. Holloway corrió directo hacia las llamas, con un niño en brazos. Gritó un nombre y desapareció en medio de una explosión. De su bolso, Carter sacó una fotografía quemada, una imagen borrosa tomada con una vieja cámara de bombero. Apenas se ve a un hombre saltando de las llamas, con una niña abrazada a él. La levantó para que todos la vieran. Él no fue el pirómano, dijo Carter. Fue el único que se quedó. Luego desplegó el plano del edificio proporcionado por Garrett. Según el informe oficial, el incendio comenzó en el ala oeste. Pero los planos de 1995 y las fotos tomadas por testigos oculares muestran que el origen del incendio estuvo en la oficina administrativa, donde se guardaban los registros financieros y los comprobantes de desembolso ilegales. Carter pulsó un botón. Una voz grave resonó por los altavoces, oí gritos provenientes de la oficina del ayuntamiento, pero me dijeron que no los incluyera en el informe. Los borré. Y ese chico asumió la responsabilidad de toda la ciudad. Tomó otro cuaderno, el del alcalde Luther Grant. Voy a leer la página 27, para que nadie pueda negarlo. Su voz resonó al leer la escalofriante última línea: ordené quemar el almacén para destruir los documentos. Holloway estaba allí, así que quedó a cargo. Un silencio ensordecedor invadió la plaza. Incluso el viento parecía contener la respiración. Rostros que antes se habían dado la vuelta se ensombrecieron de vergüenza. De repente, la señora Mullins cayó de rodillas, el hombre a su lado corrió a sujetarla, pero ya estaba inconsciente. Sin vítores ni cánticos, solo ondas de choque que se extendían entre la multitud. 2 niños flacuchos estaban en la primera fila, testigos silenciosos de una verdad enterrada demasiado tiempo. Hace no parpadeó, ella apretó la mano de su hermano y luego, con una determinación vacilante, dio un paso al frente. Carter se arrodilló a su lado y le entregó el micrófono. Las pequeñas manos de ella temblaban, pero su voz era clara y desafiante: mi padre no era un mal hombre. Mi hermano no es invisible. Y ya no tengo miedo. Un solo aplauso rompió el silencio. Luego otro. Pronto, toda la plaza se puso de pie para aplaudir, no por Carter ni por el nuevo alcalde, sino por un padre que ya no podía defenderse y por 2 niños que nunca habían sido escuchados. Hace se quedó allí un momento, con los labios temblorosos. Luego dio un paso adelante y abrazó a Carter, no por obligación, sino porque alguien finalmente había decidido estar a su lado. Gracias, señor, susurró. Nadie me creyó nunca, pero usted sí. Y ahora todo el pueblo tiene que saber la verdad. Carter no dijo nada. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Hace, con la otra mano apoyada en el hombro de ella, como si él también se hubiera curado gracias a la honestidad que tanto le había costado revelar. Luego, desde la tercera fila, una mujer de cabello gris dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas y una resolución largamente esperada. Era la señora Mullins, que apenas recuperaba las fuerzas tras un desmayo. Su rostro envejecido estaba surcado por el arrepentimiento, y cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada de los niños. Perdónenos, susurró con voz temblorosa. La culpa no es de una de nosotras, sino de todas. Los dejamos vivir en la ignorancia. Al otro lado de la plaza, Garrett estaba apoyado en su bastón. El polvo se aferraba a su desgastado abrigo marrón, y sus ojos enrojecidos observaban a Carter y a los niños. Ante el leve asentimiento de Garrett, Carter escuchó un silencioso pero profundo agradecimiento. Esa tarde, el Glenmore Post publicaba una edición especial. En la portada, una fotografía mostraba a Hace y ella de pie, orgullosos, en la plaza del pueblo, con Carter detrás sosteniendo el libro de pecados. Su mirada ya no estaba atormentada por el pasado. En la esquina superior izquierda, el titular decía: verdad enterrada,
el alcalde Luther Grant acusado de manipulación de pruebas y acusación contra el bombero Holloway. Todo el pueblo lo leyó y, por primera vez, la gente no se limitó a sentir y seguir adelante. Se miraron, no por vergüenza, sino porque algo nuevo estaba comenzando. En el banco de madera frente al ayuntamiento, Carter se sentó junto a los dos niños. Abrió el cuaderno, pasó la página y sacó un pequeño trozo de papel, el tosco dibujo de ella de una casita con chimenea y 3 personas cogidas de la mano. Ese es mi futuro, dijo ella con una leve sonrisa. Voy a redibujarlo, esta vez con un cielo más azul. Tras más de 3 meses de tratamiento en el hospital regional, ella, la niña que antes permanecía silenciosa bajo una fina manta, con las piernas inmóviles, por fin pudo ponerse de pie. Gracias a un programa de rehabilitación neurológica y una rigurosa fisioterapia, aún necesitaba su andador, pero su espíritu era resiliente. Como un retoño tras una tormenta, estaba frágil pero intacta. La verdad sobre el incendio ocurrido años atrás finalmente se reveló, y el nombre del bombero Holloway quedó limpio. Un informe falsificado, una grabación de voz de Garrett y anotaciones del cuaderno personal del alcalde Grant obligaron a toda la red de Glenmore a rendirse. Luther, antes considerado un pilar de estabilidad, fue acusado de falsificar pruebas y causar indirectamente la muerte de 3 personas en el incendio de 2019. En los días siguientes, Carter, con el apoyo del Fondo de Veteranos, compró el terreno donde se alzaba la antigua cabaña de Hace y Ellie. Anunció su plan de construir un centro comunitario gratuito para niños de la montaña en ese mismo lugar, al que llamó Hogar Conmemorativo Holloway. Al amanecer, la luz del sol se filtraba entre los pinos, proyectando sus cálidos rayos sobre el terreno bordeado de blanco y azul. Una placa de bronce en la puerta de madera decía, Hogar Conmemorativo Holloway, Centro de Apoyo Comunitario para Niños de la Montaña. La mañana de la dedicación, el bastón de Garrett sonaba rítmicamente mientras ocupaba su lugar en la primera fila. Carter, ya sin uniforme, pero con una sencilla camisa blanca con las mangas ligeramente arremangadas, estaba de pie junto a él, un hombre que había dejado las armas y abierto su corazón al mundo. Ella, ahora sostenida por su andador, se sentó junto a la señora Mullins, quien inclinó la cabeza y dijo en voz baja, debería haber hablado antes. Hoy estoy aquí para escucharte, si aún me lo permites. Uno a uno, los aldeanos subieron los escalones, colocando cada uno una piedra blanca y lisa, según una nueva tradición sugerida por Garrett, que todo mal se corrige con hechos, no con flores ni palabras. Lucille, la panadera que una vez despidió a Hace, se acercó con una bandeja de pasteles calientes y aromáticos. La colocó sobre la mesa común y susurró, solían venir aquí a vender leña. Ahora, si no les importa, me gustaría prepararles unos pasteles. Cuando Hace subió al escenario, con camisa limpia y zapatos nuevos, pronunció el primer discurso que había escrito. Pero tras mirar al público, dobló el periódico. Su voz se alzó, lenta pero segura, pensé que llevaría sacos de leña toda mi vida. Hoy me di cuenta de algo, si alguien camina a tu lado, no llevas nada solo. Aquí, nos llevamos los unos a los otros. El primer aplauso provino de su antigua maestra, la que había permanecido en silencio todos estos años. Luego, uno a uno, los habitantes del pueblo se pusieron de pie, no porque se lo pidieran, sino porque se les había ablandado el corazón. Ella esbozó una sonrisa sincera y radiante. Se enderezó, agarró con fuerza su andador y dejó que sus ojos se iluminaran. En la última fila, el sheriff Doyle llegó tarde y le entregó a Hace un sobre, la escritura de un terreno al oeste, destinado a un parque infantil tras los arbustos de lavanda. Carter se arrodilló y cavó un pequeño hoyo, colocando dentro una caja de madera que contenía su vieja placa y una descolorida cinta roja y plateada, los símbolos que una vez caracterizaron su vida de uniforme. Lo que vestí para proteger a los demás, dijo Carter en voz baja, lo entierro ahora, para poder vivir por fin. Al final de la ceremonia, Hace abrazó a Carter por primera vez. Le susurró en el hombro, sin ti, mi hermana y yo seguiríamos durmiendo en el frío. No sé cómo agradecerte. Carter le dio una suave palmadita en la espalda. No tienes que hacerlo, respondió. Solo vive de una manera que honre el apellido Holloway. Más tarde, en un pequeño claro entre los pinos, 12 niños del pueblo estaban sentados con bolsas de tela llenas de libros y comida. Hace, ahora guía en el centro, se sentó entre ellos. Cuando les habló de comer nieve para sobrevivir, no se rieron, le creyeron. A lo lejos,
ella caminaba por el borde del bosque, sin andador. Cada paso vacilante era un testimonio: estoy vivo y no volveré a agachar la cabeza. De vuelta en la cabaña, Carter estaba sentado en una silla de madera, sosteniendo una carta sellada con el sello de su antigua unidad, una oferta para regresar con un rango superior y el triple de paga. La leyó sin la menor emoción. Cuando Jace y ella se acercaron, quemó la carta, viéndola reducirse a cenizas. Fui soldado, dijo Carter con voz áspera. Cuando acusaron a tu padre, guardé silencio. Fui un cobarde y lo lamento. Pero a partir de hoy, seré yo quien se quede. Prepararé el desayuno, te acompañaré a la escuela, te enseñaré a arreglar cerraduras, a cultivar verduras, a contar historias de guerra, lo que sea necesario para no volver a darles la espalda. Jace guardó silencio, luego abrió la puerta trasera de la cabaña y habló en voz baja, sin darse la vuelta: quedan 2 cuencos en la casa. Es justo lo que se necesita. Desde ese día, Carter no se había ido. Se levantó temprano, preparó café, plantó verduras detrás de la casa y selló la vieja puerta de la biblioteca que Garrett usó una vez: un hombre finalmente arraigado, una familia finalmente completa. Se sirvió 2 tazas de café, una para él y otra, que colocó cuidadosamente frente a una foto enmarcada de su difunta esposa e hija. Cuando le preguntaban por qué nunca se había vuelto a casar, simplemente sonreía y respondía: vivo con lo que decido conservar. El antiguo dormitorio de Garrett se había convertido en una pequeña biblioteca. En los estantes, junto a guías profesionales y mapas militares, yacía un cuaderno encuadernado en cuero, abierto por la última página. La letra era temblorosa, pero inconfundible. Guardé silencio demasiado tiempo, pero al final de mi vida, vi la luz donde antes me había alejado. Si hay otra vida, déjame ser un niño en Glenmore. Garrett murió mientras dormía, dejando una llave de su casa y una carta manuscrita anunciando la donación de todas sus pertenencias al centro. No hubo funeral formal. Una vez dijo: si alguien perdona de verdad, vendrá a mí cuando las cámaras desaparezcan. Una semana después, Jace estaba junto a la chimenea, en el centro, sosteniendo el viejo saco de arpillera que una vez fue su armadura, su espalda, su hombro, todo su refugio. Lo habían lavado, lo habían vuelto a coser, ya no estaba roto, pero seguía siendo el mismo saco. Eran mis muros, mi techo, mi columna vertebral, dijo Jace suavemente, y luego lo dejó caer suavemente en las llamas. Ninguno de los niños preguntó por qué. Simplemente se tomaron de la mano. Ella le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le susurró: ya no necesitas cargarlo. Ahora es de otra persona. Esa noche, una fogata danzaba en el corazón de Glenmore Square, proyectando sus llamas sobre los rostros curiosos. No hicieron falta órdenes ni altavoces, las casas abrieron discretamente sus ventanas y todos se marcharon en silencio. Uno a uno, colocaron pequeñas piedras blancas a los pies de Jace, honrando la vieja costumbre que Garrett había heredado. Una persona, luego 2, luego 30, como si todo el pueblo se inclinara en señal de disculpa, sin decir palabra. Una semana después, Jace empezó a escribir su primera carta. Le temblaban las manos al deslizar el sobre, dirigido a un chico de un pueblo vecino, sobre la pequeña mesa de madera. Se rumoreaba que el chico sufría acoso porque su padre se estaba volviendo alcohólico. Me llamo Jace Holloway, escribió con letra vacilante. No se me da bien dar consejos, pero pensé que nadie vendría en mi ayuda, hasta que un día alguien vino a buscarme. No escribo para arreglar las cosas, sino para decirte que estaré ahí para ti. Si necesitas compañía para hacer ejercicio, ahí estaré. Desde ese día, este lugar recibió el apodo de la ciudad de los que fueron abandonados, y de los que decidieron detenerse. La historia que acaban de escuchar va más allá de corregir un error o recuperar un nombre olvidado. Se trata de reconstruir la confianza, restaurar discretamente la dignidad de niños que antes fueron ignorados y, sobre todo, recordarles que una verdad enterrada nunca se deshace. El silencio puede durar, pero nunca indefinidamente. ¿Alguna vez has presenciado una injusticia y te has sentido demasiado pequeño para hablar? ¿A veces te guardas tus palabras por miedo a que nadie te escuche? Esta historia es para cualquiera que se haya sentido invisible. Si este es tu caso, recuerda, en algún lugar, alguien busca la verdad, y solo tienes que aferrarte. Sé que para muchos de ustedes, estos vídeos no son solo entretenimiento, son una conexión con lo que han perdido en el camino. Si se sienten agotados, si el mundo parece haberlos olvidado,
déjenme un comentario, lo leeré y escucharé. Y si conocen a alguien, un amigo, un ser querido, que haya experimentado la indiferencia, por favor, compartan este vídeo con él. A veces, una historia en el momento oportuno basta para aliviar el dolor de toda una vida.